como simbolización del pasado es teoría o es pensamiento. Porque hay que diferenciar sistemas de ideas que son teorías, sistemas de ideas que son metateorías y sistemas de ideas que son pensamientos. Dos, las bases teóricas, mejor dicho, los referentes teóricos desde donde se aborda la investigación del pasado son teorías, doctrinas, son teorías al estilo como la critica Marx en La miseria de la filosofía, de ese significado. Son teorías doctrinas, son teorías de alcance intermedio, que ahí pues sí serían los positivistas, los clásicos y los neopositivistas, o son teorías disciplinas, como dicen ustedes, que son modelos cerrados, prototipos ideales con el cual se contrasta el pasado, ¿sí? O son teorías que tienen un aspecto explicativo que posibilita usarlo como mediador simbólico para reproducir simbólicamente el pasado, ¿sí? Pero el pasado partiendo del presente, porque el presente, a pesar de las crisis agudas que podamos tener como crisis relativas o absolutas, el presente no es más que la repetición del pasado. Y el compromiso sería entonces la postura de recuperar la historia comprometida con nuestro tiempo, que es lo que Pal Borda hizo también, es mirar el pasado, el presente, como el pasado viviente, pero en función de construir un futuro en el presente, transformando la correlación de fuerza. Y otro, ¿qué concepción de realidad subyace? Ojo, realidad no es lo que existe, el primado del ser ante el pensar, el ser como demiurgo del pensar, no, del pensamiento. Es decir, aquí la realidad es lo que existe en la tierra, como dice Marx en La miseria de la filosofía, lo que espera de nosotros es lo significativo a tener en cuenta para la reproducción simbólica y poder construir pensamientos sobre eso. Entonces, ¿cuál es la concepción de realidad? ¿Desde qué bases teóricas asumir la explicación del pasado para que nos permita entenderlo? ¿Qué tener en cuenta en eso significativo a investigar? La fuente como archivo, o sea, símbolos muertos, o los actores de las actividades sociales ya pasadas, que hay que comprometernos en recuperar las simbolizaciones de ellos, como lo hizo Pal Borda, que no solamente recuperó los documentos de los archivos y los baúles, sino que también recuperó la memoria de los ancianos de nuestros pueblos para construir la historia doble. El sujeto, ¿verdad? Y los mediadores simbólicos. Es decir, ¿qué papel le atribuye usted a los actores de las actividades sociales que hay que ayudar a transformar y que hay que conocer el pasado, pero que se está viviendo en el presente? Muchas gracias. Cuando se habla del saber real, le recuerdo al profesor Cerón, lo dice Hegel, y dice, la filosofía de ahora en adelante no es amor al saber, es saber real. Y cuando Hegel se remite a la realidad, se está remitiendo al entendimiento de la razón, o sea, no a la terrenalidad, sino a la subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la historia tiene que ser de la razón, tiene que ser de la subjetividad, más no de ese saber real. Ojo con eso, porque Hegel es muy traicionero en eso y no puede confundir. Lo otro que yo le quería preguntar al profesor es, Manuel Reyes Mate, que dirige el grupo de investigaciones filosóficas y científicas de la historia después de Auschwitz, en este mismo recinto nos hablaba de Walter Benjamin sobre las tesis sobre la violencia de la historia. La pregunta que yo hago es, esa historia que se plantea nuevamente se está haciendo desde una razón dominante siempre, desde la razón del amo, o se pretende hacer ya de una razón de los vencidos, entendiendo vencidos de aquellos que nunca en su vida han tenido en cuenta esa historia
y que por lo tanto esa razón se tiene que reivindicar desde una nueva propuesta, desde esa razón de esos vencidos, pero aquí y ahora. ¿Cómo es eso, profesor? Denos luz sobre eso. Quiero atender dos puntos únicamente. Respecto a la historiografía de la independencia, si bien es cierto, se han intentado realizar interpretaciones, profesor Conde, lo que nosotros hemos observado hasta el momento es que no se ha abandonado el culto al héroe, la historia de la batalla, la historia de la lucha. La historiografía de la independencia sigue siendo eso, sigue siendo el culto al héroe y sigue siendo el culto a la batalla, a la lucha. En ese sentido, el positivismo, al menos en este periodo de nuestra historiografía, no se ha abandonado del todo, pienso. Y profesor Barros, nosotros hemos observado con algún detenimiento las discusiones que hay respecto de historia inmediata, pero no hemos todavía encontrado, ¿cómo se diría?, una conceptualización al respecto. Nos cuesta mucho trabajo separarla en cierta forma de lo que podría ser la política o el periodismo. Siempre hay algunos foristas que han hablado al respecto y han dicho que siempre que se habla de historia, o mejor del presente, se puede pensar que es política, pero ¿cómo diferenciarlo? O sea, no nos queda totalmente claro al respecto. Y sobre todo, si la diferencia es que para hacer historia del presente o historia inmediata toca revelar las fuentes diferentes a lo que puedan hacer los periodistas, eso querría decir que hacer historia inmediata en un país conflictivo como el nuestro es imposible. ¿Qué piensa usted al respecto, profe? Invitamos al profesor Carlos Barros a... Apellido Casa, ya lo sé. Bueno, os agradezco mucho las intervenciones de los profesores. Me hubiera gustado más que hubiera ocasión de que intervinieran más alumnos. Si hay posibilidad, pediría que se abriera después de mi intervención, que quiero ser breve, un segundo turno para vosotros. Creo que han salido cosas muy interesantes, lo agradezco de verdad, sobre todo al profesor Conde, porque yo cuando expongo esto, cuando exponemos esto, pocos se atreven a decir, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? A veces porque entienden la amabilidad con el invitado mal, ¿no? Porque efectivamente venimos aquí para debatir, para que las cosas se digan. Yo puedo aseguraros que llevamos todos estos años, cuando redactamos el manifiesto, decimos 8 años debatiendo, llevábamos en aquel momento, y no decimos gratuitamente las cosas. De verdad que Historia de Debate como observatorio ha vivido toda esa caída de anales del marxismo y la extensión clara del positivismo internacionalmente, no cabe duda, ¿no? De hecho, hoy se entiende buena historia aquella que está bien documentada, no como hace años, una buena historia además exigíamos mucho más para decir que una investigación es buena. Hoy, por lo menos en España, las lecturas de tesis es muy evidente que se pide sobre todo la relación con el documento, o sea, ha habido como un retroceso en ese sentido comprensible, por otro lado. Tampoco he encontrado a nadie que se reconociera como un neopositivista, como un positivista retornado, no he encontrado ningún colega. Bueno, aquí he encontrado un periodista, pero es periodista, no es de la profesión. Entonces, él es muy fácil decir, no, el historiador debe dedicarse solamente a los archivos, no he encontrado ningún colega. Porque está desprestigiado esto de ser positivista, es, digamos, la herencia que nos ha dado la escuela de anales y el marxismo, la herencia maravillosa de que la profesión quiere ser algo más que un trabajo con